Hermano, cuando el Señor vino, me llevó a una montaña. Nos estábamos preparando para descender al infierno. Parados en la cima de la montaña, le pregunté al Señor, ¿cómo puede un Dios amoroso crear un lugar de tormento como el infierno? Jesús respondió, yo soy el Dios del amor, pero también soy el Dios de la santidad y la justicia. Manifiesto mi amor a las personas mientras están vivas en la tierra, pero una vez que mueren, deben enfrentarse a mi santidad y justicia. Estábamos en la montaña y el Señor tomó mi mano. Juntos comenzamos a ascender más alto. Mientras subíamos, el Señor dijo, Aston, ahora mira hacia abajo. Cuando miré, vi 12 embudos girando a una velocidad increíble. Estos embudos estaban ubicados en las 4 esquinas de la tierra. Eventualmente, los 12 embudos se fusionaron en un enorme embudo. Este enorme embudo resonaba con una voz poderosa que repetía continuamente, ¡Entrega! ¡Entrega! La voz tronante era abrumadora. Mientras continuaba, vi 2 manos enormes, pertenecientes a una potestad, suspendidas sobre la tierra. Cada vez que la voz estruendosa pedía entrega, esta potestad comenzaba a reunir innumerables almas de los fallecidos en todo el mundo. Hermano, presencié un número incontable de almas humanas, como granos de arena, cayendo en este inmenso embudo. La potestad las vertía como si no fueran más que arena. Impactado, me volví hacia el Señor y pregunté, Maestro, ¿estás viendo esto? Este embudo girando tan rápido y esas manos enormes arrojando innumerables almas dentro de él. El Señor respondió, Aston, lo que estás presenciando es la entrada al infierno. A través de este embudo, entraremos para visitar las profundidades del infierno. Aún confundido pregunté, pero Señor, ¿qué hay de estas enormes manos que arrojan tantas almas al embudo? Jesús dijo, las almas que caen en el embudo son los muertos. Las enormes manos que ves pertenecen a la potestad de la muerte. Este ángel de la muerte está reuniendo las almas de los fallecidos de las 4 esquinas de la tierra y vertiéndolas en la boca del embudo. Hermano, la misma tierra es este embudo giratorio, ya que el reino del infierno exige constantemente la entrega de más almas. El ángel de la muerte tiene la tarea de entregar las almas de los hombres que han muerto en la tierra a la boca del infierno. La morada de los muertos está en constante hambre, exigiendo más y más almas, porque el diablo desea que el reino del infierno reclame la victoria al reunir tantas almas como sea posible. Trágicamente, más personas están yendo al infierno que al cielo. La Biblia dice en Isaías 5:14, por eso el Seol ensancha su garganta y abre desmesuradamente su boca. Hacia allí descienden sus nobles y sus multitudes, con todos sus alborotadores y juerguistas. Jesús entonces me dijo, Aston, los 12 embudos que ves son la boca de la tierra. Continuó, ahora debemos entrar en la boca del infierno para visitarlo. Yo dudé y le respondí, Señor, no es necesario. Yo le diré al mundo que el infierno es real. No es necesario que entre allí. Dije esto lleno de horror, pero antes de que pudiera resistirme más, comenzamos a descender a la boca del infierno. Al entrar, me invadió el temor, llorando al Señor porque no quería estar allí. El olor era insoportable y había una oscuridad total. Dentro de la boca del infierno, vi espíritus inmundos encadenados a las paredes. Estos espíritus tenían formas grotescas que recordaban a monos, osos, leones, humanoides, bestias híbridas y reptiles, criaturas que no existen en la tierra. Aterrorizado, le pregunté al Señor, ¿quiénes son estas bestias encadenadas? El Señor explicó, estos son espíritus malignos al servicio de Satanás. Esperan sus órdenes. Estos demonios son responsables de destruir familias en la tierra. Cuando el diablo les asigna una misión, la boca del infierno los libera sobre la tierra. Mientras descendíamos más profundamente en el infierno, estos espíritus malignos rugían, silbaban y emitían ruidos horripilantes. Se burlaban de nosotros, tratando de capturarnos, pero no podían soportar la luz de Jesucristo. El segundo día de esta experiencia, visité las cámaras de pecados sexuales. El tercer día, el Señor vino, y entramos en la primera cámara del infierno dedicada a los pecados sexuales. Pasamos varios días allí.
En un pasillo vimos puertas que conducían a diversas cámaras del infierno, y una puerta parecía extenderse sin fin. Sobre ella estaba escrito: prisión de personas casadas. Sobre la puerta estaba escrito el siguiente pasaje de Mateo 19, 4-6. ¿No habéis leído?, respondió él, que al principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Otro pasaje estaba escrito de Malaquías 2:16. Y preguntáis: ¿por qué? Es porque el Señor es testigo entre tú y la esposa de tu juventud. Has sido infiel a ella, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto matrimonial. ¿No los hizo uno Dios? Vosotros le pertenecéis en cuerpo y espíritu. ¿Y qué busca el único Dios? Una descendencia piadosa. Así que tened cuidado, y no seáis infieles a la esposa de vuestra juventud. El hombre que odia y se divorcia de su esposa, dice el Señor, Dios de Israel, hace violencia a quien debería proteger, dice el Señor Todopoderoso. Impactado le pregunté al Señor: ¿las personas casadas también están aquí? El Señor respondió: estas son personas que no honraron los principios y la santidad del matrimonio. Están aquí porque no respetaron el pacto. Al entrar en este lugar espantoso, vi a un demonio sentado en una silla. Estaba tocando música mundana y balanceándose de un lado a otro, cantando canciones inmorales. A un lado, noté otra puerta que estaba ligeramente abierta. Cuando miré dentro, vi que estaba escrito: el lugar de los divorciados y los casados nuevamente. Tan pronto como cruzamos la puerta de esta cámara, escuché un ruido de altercados. Escuché a dos hombres discutiendo con una mujer. Uno de ellos decía: ella es mi esposa, no tuya. Déjala en paz. Parecía una pelea, y cuando miré, vi a dos personas luchando por una mujer que gritaba: déjenme en paz. Noté que estas personas estaban en proceso de descomposición, y sus partes inferiores estaban sumergidas en un mar de lava ardiente. Estas dos almas estaban agarrando a la mujer, y había un altercado continuo. Le pregunté al Señor Jesús: ¿por qué están estas personas peleando por esta mujer? El Señor dijo: acerquémonos. Cuando nos acercamos, el Señor declaró: paz, calma. Como resultado, estos hombres soltaron a la mujer, que estaba exhausta porque ambos la estaban jalando. Vi que ella estaba acostada en la lava ardiente. Era aterrador ver a un ser humano ardiendo como un pez en el fuego. Uno de los hombres habló al Señor: Maestro, no he hecho nada malo, pero esta mujer no es una buena esposa. Me casé con ella legalmente, pero poco después de nuestra boda, fui enviado a la guerra en el este del país. Me dispararon en la pierna, pero no morí. Sin embargo, las autoridades nos abandonaron en la línea de frente y notificaron a nuestras familias que habíamos muerto. Como resultado, mi esposa se casó con este hombre que ahora está peleando conmigo aquí. Desde que fui herido en esa guerra, ya no pude luchar en la línea de frente. Crucé la frontera hacia Ruanda y comencé a buscar formas de sobrevivir. Terminé en Uganda, luego fui a Gabón y finalmente viajé a Europa y España. No tuve contacto con mi esposa durante todos esos años. 10 años después, regresé al Congo para buscar a mi esposa, con quien me había casado legalmente. Cuando llegué, descubrí que ella se había casado y tenía hijos. A pesar de esto, tuve contacto sexual con ella, aunque estaba con otro hombre. Y cuando morí, terminé aquí. Cuando este hombre terminó su explicación, su oponente comenzó a hablar al Señor diciendo: yo tampoco he hecho nada malo. Cuando conocí a esta mujer, ella ya tenía hijos, y ella me dijo que su esposo había muerto en la guerra. Le dije que la amaba a pesar de que tenía hijos y que me casaría con ella. Al final, nos casamos legalmente. No he hecho nada malo. ¿Por qué estoy aquí? Jesús le respondió: cuando te casas con una persona divorciada, has cometido adulterio. Cuando dejamos a estas personas, vi a una mujer que estaba casada con un hombre que venía de Europa. Esta mujer no sabía que el hombre había divorciado a su esposa en Europa. Cuando se conocieron, se casaron rápidamente y comenzaron una nueva vida juntos. Sin embargo, cuando ella murió, fue condenada por haberse casado con un hombre divorciado. Me dolió profundamente darme cuenta de que había sido el hombre quien había actuado mal
al divorciarse de su esposa en Europa, pero la mujer inocente tuvo que pagar el precio. Ella había entregado su vida a un hombre divorciado y por eso se encontró en tormento. Este fue un caso de nuevo matrimonio. Hermano, había innumerables personas en esta cámara del infierno que se habían casado con personas divorciadas y debido a esos nuevos matrimonios fueron condenadas. Vi a un pastor en este lugar de tormento. Estaba siendo pisoteado por las almas de las personas a quienes había bendecido en ceremonias de matrimonio. Él había fallado en decirles que el nuevo matrimonio era incorrecto. Este pastor les dijo a las personas que casarse nuevamente no era un problema y luego bendijo los matrimonios de personas divorciadas. Ahora, esas mismas personas lo pisoteaban y lo acusaban de validar el divorcio y los nuevos matrimonios. Sin embargo, la Biblia dice que cuando te divorcias, debes permanecer soltero hasta la muerte de tu pareja. En 1 Corintios 7, 10 a 14 está escrito: a los casados les doy este mandato, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo, pero si se separa, que se quede sin casar o se reconcilie con su esposo, y que el esposo no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no debe divorciarse de ella. Y si una mujer tiene un esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no debe divorciarse de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por su esposo. Si no fuera así, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Muchas personas ignoraron las consecuencias del divorcio. Cuando te casas, solo la muerte puede separarte de tu pareja, porque nadie puede separar lo que Dios ha unido. Solo la fornicación sería una justificación aceptable para el divorcio. Hermano y hermana, incluso si tu cónyuge te insulta o te maltrata, debes buscar la gracia para resolverlo, porque el divorcio solo está permitido en casos de fornicación. En esta cámara había hombres de Dios que sabían que los miembros de sus iglesias se habían divorciado, pero aún así bendijeron sus nuevos matrimonios. Estos pastores eran culpables y fueron condenados en este lugar de tormento. De hecho, estos hombres de Dios eran los que sufrían los tormentos más extremos en esta cámara del infierno, porque alentaron y aceptaron los matrimonios de personas divorciadas. Había numerosos pastores en este lugar que habían bendecido matrimonios de personas divorciadas o que predicaron que el nuevo matrimonio estaba bien. Estos pastores fueron castigados severamente en esta cámara del infierno, porque habían tergiversado la verdad y llevado a muchos a la condenación. En el infierno había innumerables almas que habían divorciado y vuelto a casarse. Vi personas negras, blancas y de todas las naciones, colores y lenguas en esta cámara. Observé a un pastor suspendido, encadenado en un balcón de fuego, con una Biblia abierta frente a él que debía leer. Este pastor había divorciado a su esposa, alegando que ella no era la mujer destinada a ayudar en su ministerio, y que era necesario casarse con una mujer que complementara y beneficiara su obra ministerial. Mientras él leía las escrituras sobre el matrimonio y el divorcio, las almas condenadas, atormentadas en ese fuego, lo insultaban y se burlaban de él. Estas almas perdidas en el infierno estaban en tal dolor que se insultaban entre sí de manera extrema. Le decían al pastor: «Cállate, estúpido, eras un pastor. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo te atreves a hablarnos de estos problemas matrimoniales? No puedes predicarnos el evangelio aquí». Mientras estas almas lo insultaban, él también comenzó a insultarlas. Hermano, cada vez que un hombre de Dios bendice a una persona que está volviendo a casarse, se pone en contra de la ley divina y debe arrepentirse. Siempre que una familia valida y participa en el nuevo matrimonio de su hijo o hija, se pone bajo condenación y debe confesar y arrepentirse. Cuando los miembros de una iglesia asisten al nuevo matrimonio de un hermano o hermana, también se colocan bajo condenación. Hermano, no debes asistir a las bodas de personas divorciadas, ya que al hacerlo, estás participando de su pecado y validándolo. Quiero advertir a los padres, nunca deben aceptar que su hija o hijo se divorcie, a menos que sea por causa de fornicación. Y cuando una hija divorciada les presente a otro hombre para casarse, no acepten ese matrimonio, pues es fornicación.
Tampoco deben aceptar el pago de la dote por temor a caer en condenación, ya que el Señor no valida tales uniones. Debemos ser cuidadosos, pues quienes asisten a fiestas de bodas de personas que se vuelven a casar también se colocan bajo condenación. Hermano, si estás divorciado y te has vuelto a casar, estás viviendo en fornicación. Hechos 17, 30 a 31 dice: En el pasado, Dios pasó por alto tal ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que él ha designado, y ha dado prueba de ello al levantarlo de entre los muertos. El Señor está en contra del nuevo matrimonio. Dijo que el diablo ha elegido la autoridad establecida para influir en los hombres, utilizando los gobiernos políticos y las leyes de los países para imponer su sistema y capturar las almas de los hombres. Pero las Escrituras son el camino correcto. Quiero decirles a los hijos de Dios que este año 2020 es el año de la santificación, la justicia y la santidad. Mateo 5, 31 a 32 dice: Se ha dicho, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por inmoralidad sexual, la hace víctima de adulterio, y cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Marcos 10, 2-12 explica: Unos fariseos se acercaron para ponerlo a prueba, preguntándole: ¿Es lícito que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús respondió: ¿Qué les ordenó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió que un hombre escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Jesús respondió: Fue debido a la dureza de sus corazones que Moisés les escribió esta ley, pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre. El mensaje del Señor es claro: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Marcos 10, 7, 9. Cuando estaban nuevamente en la casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. Él respondió: Cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra mujer, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro hombre, comete adulterio. Marcos 10, 10 a 12. En Lucas 16, 18 está escrito: Cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra mujer, comete adulterio, y el hombre que se case con una mujer divorciada, comete adulterio. En 1 Corintios 7:39 se dice: La mujer está ligada a su esposo mientras él viva, pero si su esposo muere, es libre de casarse con quien desee, pero debe pertenecer al Señor. Efesios 5:33 añade: Sin embargo, cada uno de ustedes también debe amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Mateo 19, 6 a 9 explica: Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Los fariseos preguntaron: ¿Por qué entonces Moisés ordenó que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la enviara? Jesús respondió: Moisés les permitió divorciarse de sus esposas debido a la dureza de sus corazones, pero no fue así desde el principio. Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por inmoralidad sexual, y se case con otra mujer, comete adulterio. Este mensaje bíblico refuerza la santidad del matrimonio como un pacto indisoluble ante Dios, excepto en casos de inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que las parejas permanezcan unidas en amor y fidelidad, respetando los principios establecidos desde la creación. Romanos 7, 2, 3. Por ejemplo, por ley, una mujer casada está ligada a su esposo mientras él viva, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la une a él. Así que si tiene relaciones sexuales con otro hombre mientras su esposo todavía está vivo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, queda libre de esa ley y no será adúltera si se casa con otro hombre. Deuteronomio 22:19. Ellos deberán pagar 100 siclos de plata al padre de la joven,
porque este hombre le ha dado mala fama a una virgen israelita. Ella continuará siendo su esposa, y él no podrá divorciarse de ella mientras viva. Jeremías 3:1. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella lo deja para casarse con otro hombre, ¿debería él regresar a ella otra vez? ¿No quedaría completamente profanada la tierra? Pero tú has vivido como una prostituta con muchos amantes, y ahora quieres regresar a mí, declara el Señor. Malaquías 2:16. El hombre que odia y se divorcia de su esposa, dice el Señor, Dios de Israel, comete violencia contra la que debería proteger, dice el Señor Todopoderoso. Así que tened cuidado y no seáis infieles. Primera epístola a los Corintios 7:11-13. Pero si se separa, debe quedarse sin casar o reconciliarse con su esposo, y el esposo no debe divorciarse de su esposa. A los demás les digo esto, yo, no el Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella acepta vivir con él, no debe divorciarse de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él acepta vivir con ella, no debe divorciarse de él. Jeremías 3:8. Le di a Israel infiel su certificado de divorcio y la despedí debido a todos sus adulterios. Sin embargo, vi que su hermana infiel, Judá, no tuvo temor. Ella también salió y cometió adulterio. Isaías 50. 1. Esto es lo que dice el Señor. ¿Dónde está el certificado de divorcio de tu madre con el cual la despedí? ¿O a cuál de mis acreedores te he vendido? Por causa de tus pecados fuiste vendida. Por tus transgresiones, tu madre fue despedida. Deuteronomio 24, 1-4. Si un hombre se casa con una mujer que deja de agradarle porque encuentra en ella algo indecente, podrá escribirle un certificado de divorcio, entregárselo y despedirla de su casa. Si después de dejar su casa, ella llega a ser esposa de otro hombre, y si este segundo esposo también la desprecia, le escribe un certificado de divorcio, se lo entrega y la despide de su casa, o si este segundo esposo muere, entonces su primer esposo, quien la despidió, no podrá volver a casarse con ella después de haber sido deshonrada. Eso sería detestable a los ojos del Señor. No traigas pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Hebreos 13:4. El matrimonio debe ser honrado por todos, y el lecho matrimonial debe mantenerse puro, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los sexualmente inmorales.